Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa, del programa de iniciación universitaria. El día de hoy vamos a compartir la tercera clase de la unidad curricular Venezuela Potencia Productiva. El proceso de enseñanza de hoy girará en torno a las ventajas del territorio venezolano y su valoración geoeconómica. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares, respetando la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro Moros para el resguardo de nuestra salud. En esta clase sobre las ventajas del territorio venezolano, su valoración geoeconómica, desarrollaremos tres contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, caracterizaremos el desarrollo de la economía de puertos de nuestro país. Como segundo elemento, veremos de manera general lo que es la economía petrolera como caldo de cultivo para la economía rentista. Y por último, retos y desafíos para superar la economía rentista. Análisis desde lo cultural. Para esta tercera teleclase, los objetivos que vamos a trabajar son: en primer lugar, caracterizar la economía de puerto en Venezuela y su importancia en el desarrollo de la visión productiva. El segundo objetivo, comprender la economía petrolera y su repercusión en la cultura rentista. Y por último, está caracterizar los retos y desafíos para superar la economía rentista. Es de esta manera como damos inicio al primer momento de la clase del día de hoy. Economía de puertos en Venezuela. Quienes nos ocupamos profesionalmente de la investigación social, sabemos que la deformación estructural socioeconómica de la sociedad venezolana se labró desde el mismo momento de la entronización en el poder de Juan Vicente Gómez en el año 1908, agudizándose con los años en la medida en que el país avanzaba más y más en el rentismo petrolero. Ya para el año 1926, la renta petrolera deja atrás todos los ingresos de divisas que percibíamos por concepto de nuestras exportaciones no petroleras. Y la estructura demográfica, evidentemente, comenzó una movilidad indetenible. Pudiéramos decir que los pueblos avanzan hacia su desarrollo en la misma medida en que crecen sus necesidades. Podemos decir entonces que las necesidades son las mejores parteras de la creatividad en términos de desarrollo social. Y de esta manera nosotros hacemos un análisis real de la situación económica venezolana y han sucedido situaciones bastante curiosas. Y además de curiosas, situaciones que nos hacen un llamado a la atención específica en términos del análisis de la situación económica de nuestro país. En las primeras clases hemos visto nosotros cómo se vinieron asignando tareas estructurales en materia económica, productiva, social, que derivan evidentemente en lo cultural de nuestro pueblo venezolano. Pero decíamos ahorita que la necesidad es la partera del proceso de crecimiento económico-social. En Venezuela, luego que pasamos nosotros por toda aquella época bastante compleja, convulsa, que fue el proceso de independencia nuestro venezolano, tuvimos nosotros algunas realidades estructurales que fueron de alguna manera generando condiciones tardías para el proceso de desarrollo, pudiéramos decir nosotros. Y hablamos de situaciones tardías en el proceso de desarrollo porque en definitiva es hacia los 1900 que comienza, hacia los principios de los años 1900, que comienza como todo ese proceso de ordenamiento social y estructural de nuestra sociedad para comenzar a desarrollar, digamos nosotros, toda una suerte de estructuras económicas que sustentaran el crecimiento poblacional de nuestra Venezuela. Recordemos que veníamos atravesando una situación bien compleja en el año 1830 que de alguna manera culmina, digamos, toda la guerra de independencia y es hacia cerca de los años 1900 que comenzamos entonces nosotros un proceso de desarrollo, de necesidad de desarrollo. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra sociedad, que está ya dispuesta para generar todo un proceso de crecimiento económico productivo, va a entrar en esa etapa? Entonces resulta que casualmente en esa misma época aparece el primer pozo petrolero, el Sumaque 1, que digamos que había comenzado de alguna manera la industria petrolera muchos años antes, de manera muy incipiente, con la llegada, como les decía,
de los años 1900, pero es hacia el año 1914 donde explota realmente, o pudiéramos decir que comienza como el primer boom petrolero. En ese momento, esa necesidad de desarrollo estructural de nuestra sociedad, entonces viene a ser cortado en definitiva por la aparición del petróleo, a pesar de que en ese momento en el mundo, como yo les había dicho, nosotros siempre tenemos que tener conciencia clara de lo que, para hacer un análisis de lo que sucede en nuestro país, tenemos que analizar en el contexto internacional lo que sucede o lo que sucedía en ese momento. Justo en el año 1914, como hemos analizado, estalla la Primera Guerra Mundial y eso hizo que el crecimiento exponencial, digamos, de la necesidad petrolera en el mundo tuviese una pequeña merma. Pero eso no fue impedimento para nada del crecimiento, digamos, en términos sociales, en términos de demanda, el crecimiento posterior exponencial que tuvo el petróleo en nuestro país, ya que, como les decía, hacia el año 1926, ya la mayoría de los recursos que ingresaban a nuestro país gracias a las exportaciones o gracias a otras actividades agrícolas, ya el petróleo viene a cubrir gran parte de esa realidad. ¿Y eso qué hizo? O sea, es decir, esa situación en términos de desarrollo social, en términos de industria, hace que la única industria que se logra desarrollar en nuestro país con fuerza es la industria petrolera, sin duda alguna. Nosotros pensar en este momento en una industria distinta, con la fortaleza, digamos, como la industria petrolera, no hay, no existe. En nuestro país, lamentablemente o afortunadamente, gracias a algunos, digamos, algunas situaciones con la industria petrolera que de alguna manera fueron posicionándose del mercado nacional. Y eso en definitiva hace que exista todo un proceso, digamos, de movilidad en términos poblacionales que hace que la población vaya migrando del campo, del trabajo productivo, del trabajo social, del trabajo agrícola, a una economía distinta, a una economía, como la hemos denominado, una economía de puertos. Analizábamos nosotros en las clases anteriores, más o menos cómo se fue gestando todo el proceso de la economía de puertos desde la época colonial. Pero en definitiva, con la llegada del petróleo, lo que hicimos fue seguir fortaleciendo esa estructura económica comercial que ya tenía un asidero bastante importante, pudiéramos decirlo, en el desarrollo social, económico y productivo de nuestros pueblos. Fíjense, a pesar de que en el año 1929, como les decía, ya había una suerte de fortaleza en términos económicos del petróleo, no es sino hasta el año 1940, con el presidente Medina Angarita, cuando comienzan a tomarse algunos correctivos, pudiéramos decir nosotros, en términos del proceso económico que se estaba generando en nuestro país. ¿Por qué? Porque hasta ese momento prácticamente nosotros lo que hacíamos era regalar el petróleo. Teníamos regalías de un 1%. Les recuerdo que la situación petrolera en nuestro país estuvo muy destinada por la incorporación de las industrias petroleras norteamericanas en el proceso de explotación en nuestro país. Fíjense que estamos dando unos saltos importantes en términos de fechas históricas, pero es importante que podamos nosotros ir tomando algunos elementos, porque en el año 1960, por ejemplo, es cuando damos nosotros como Estado, como patria venezolana, un salto importantísimo en el tema de la defensa del petróleo, porque nosotros, como una creación nuestra venezolana, conformamos con otros países exportadores de petróleo y productores de petróleo fundamentalmente, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero no es sino hasta el año 1976, cuando de verdad, hacia la época de los 70, cuando nosotros de verdad hacemos un proceso de nacionalización del petróleo. Y de esta manera entonces nosotros comenzamos toda una batalla complicadísima para retomar el proceso económico productivo desde la renta petrolera para ponerla al servicio del crecimiento nacional. Y de esta manera es que en los años 70
pudiéramos hablar nosotros que existe el boom petrolero en nuestro país, ya que comenzamos a tener control real de la industria petrolera, que, como les decía, es la única industria que logra desarrollarse en Venezuela. Esta es la época famosa que deben haber escuchado todas y todos ustedes estudiantes del tabarato dame dos, una expresión que se popularizó en nuestro país gracias a la gran cantidad de ingresos económicos que llegaban a nuestro país gracias a la renta petrolera, y esa situación fue generando todo un proceso de movilidad, como les decía, en términos de la población venezolana. Y de esta manera concluimos el primer momento de la clase del día de hoy y pasamos entonces al segundo momento, donde vamos a hablar nosotros y vamos a profundizar acerca de la economía petrolera como caldo de cultivo para la economía rentista, donde nosotros vamos a seguir profundizando un poco, tomando los distintos elementos que veníamos trabajando en el primer momento de la clase, cómo es que esa economía rentista, esa economía petrolera termina convirtiéndose de alguna manera en un eslabón sumamente fuerte en el cual nuestra sociedad comienza a comportarse de una determinada manera. Y tiene que ver justamente con ese boom petrolero que ocurre en los años 70. Muchos analistas, economistas y estudiosos de la materia dicen, incluso a manera jocosa, que 3 de 4 casas que existían en Miami, por ejemplo, pertenecían a venezolanos, porque al final la cantidad de recursos que ingresaban a nuestro país gracias a la renta petrolera era sumamente importante. El proceso de desarrollo nuestro termina entonces convirtiéndose y fortaleciéndose desde la cultura y desde la renta petrolera, porque al final, como les decía en el momento 1 de la clase, fue la única empresa, digamos, la única industria que logra fortalecerse. Y eso genera, en definitiva, como les decía, toda una distorsión en términos económicos, en términos productivos, a pesar de que lo hemos analizado. Hay toda una asignación de tareas en términos económicos para nuestros países y a nosotros nos tocaba, en definitiva, el desarrollo de hidrocarburos, la venta de materia prima, hidrocarburos para el desarrollo de la economía mundial. El boom petrolero en nuestro país entonces hace que comience a existir un proceso de recesión en términos de la producción agrícola. Cuando nosotros hablamos de la inversión en nuestro país, del proceso de producción, nosotros podemos analizar, sin temor a equivocarnos, de que efectivamente a partir del año 76, más o menos 76, 75, comenzó a haber un proceso de desinversión total en nuestro país. ¿Desinversión en términos de qué? Desinversión en términos de la manufactura, en términos del desarrollo agrícola, en términos de sembrar, del desarrollo campesino, del desarrollo rural, hacia un proceso de importación de productos terminados. Y esa es una realidad muy concreta, podemos analizarlas nosotros en los distintos gráficos de importaciones y exportaciones de nuestro país en esa época. Dejamos de importar, por ejemplo, dejamos de importar tractores, agrofertilizantes, todos los productos para la agroindustria y comenzamos a importar, a traer a nuestro país productos terminados. De alguna manera, como les decía, gracias a la renta petrolera que se había generado en ese momento. Esa situación en términos económicos, en términos productivos, es sumamente compleja para el desarrollo estratégico de nuestra patria, para el desarrollo estratégico de nuestro país, en términos de que no hay otra industria que sustente una situación de desarrollo. Yo quisiera que pudiéramos nosotros en este momento ver el gráfico número 1 que hemos traído para ustedes el día de hoy, para que veamos más o menos cómo es el comportamiento poblacional de nuestra Venezuela en términos del proceso de desarrollo y la economía de puertos. Nosotros hemos venido analizando en la primera franja que vemos arriba, en la zona centro-norte costera, cómo el 60% de la población está ubicada allí, en esa franja que la estamos viendo en rojo, que son todos los sectores donde existe de alguna manera los puertos, porque como les decía, Venezuela fue pensada para una economía hacia afuera. Luego tenemos una segunda franja donde se ubica, que es de color naranja, el 30% de la población, que importante la disminución que hay allí, pero
podemos también ver que son países que son estados que tienen salida hacia el mar. Por ejemplo, en el caso de Bolívar, del estado Bolívar, de Angostura, y en el caso de los estados que están Táchira, Trujillo y Mérida, que tenían salida ambos, en el caso de Bolívar, por el río, y en el caso de Táchira, Mérida y Trujillo, por el lago de Maracaibo, cuando era totalmente navegable. Y hacia abajo tenemos una franja amarilla en la cual solo está el 10% de la población. Cuando nosotros vemos estas cifras, así en el análisis real de la economía y del desarrollo social, nos llama muchísimo la atención, y tiene que llamarnos muchísimo la atención cómo está pensado hasta este momento nuestro país hacia una economía de puertos, hacia una economía que mira hacia afuera, que pasa del desarrollo agrícola en un momento determinado en la época colonial, y pasa del desarrollo de la exportación de café, cacao y tabaco, pasa al desarrollo de la exportación de hidrocarburos y gas, en este caso, fundamentalmente. Ahora, fíjense cómo esa realidad en términos económicos, en términos productivos, tiene una repercusión fundamental en cómo nos vamos organizando nosotros poblacionalmente. Porque en definitiva nosotros terminamos actuando, terminamos pensando cómo se desarrolla la economía de nuestro pueblo, y entonces la gente, la mayoría de las personas en un momento determinado abandona, como el Estado abandonó los cultivos, abandonó el campo. También gran cantidad de esas personas se trasladan a las ciudades buscando mejorar de alguna manera su calidad de vida en ese momento. Ahora fíjense, yo quisiera también compartir con ustedes una segunda lámina que les hemos traído el día de hoy, donde vemos un proceso de desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco, que en algún momento, vale destacar, era denominada la faja bituminosa del Orinoco, que no es más, el bitumen es una cosa así como más barato y menos desarrollado que el petróleo, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes cómo casualmente, y por eso les muestro esta gráfica, cómo casualmente en esa franja que se genera, en esa segunda franja donde vive el 30% de la población, está ubicado también la faja petrolífera del Orinoco y algunos otros elementos que hacen movilidad económica de alguna manera en nuestro país. Ahora, hacia abajo, del estado Bolívar hacia abajo, en esa franja que representa el 10% de la población, prácticamente estamos sin ningún tipo de desarrollo en términos económicos, en términos sociales. La población es muchísimo más disminuida. Hay toda una intención, una necesidad fundamental de desarrollar economía endógena, economía hacia adentro, economía que piense Venezuela de una manera distinta hacia el desarrollo de nuestros pueblos. Decía, por ejemplo, el comandante Chávez en gran parte de las alocuciones que trabajó el tema económico productivo, decía que nosotros tenemos que pensar a Venezuela desde el centro del país para poder desarrollar en términos económicos, para poder desarrollar en términos productivos una relación económica totalmente distinta que vaya apuntando hacia una economía mucho más saludable, una economía mucho más sana, una economía que represente realmente las potencialidades de desarrollo estructural de nuestro pueblo. Es de esta manera que yo quería referirles algunas cifras importantes. El 87% de la población, de nuestra población venezolana, vive en sectores urbanos. Solo el 13% de la población nuestra venezolana vive en sectores rurales. Pero de ese 13% de la población nuestra venezolana, solo el 6% se dedica al proceso de producción del campo, de la tierra. Cuando nosotros vemos estas cifras, tienen que llamarnos sumamente la atención para pensar de una manera distinta cómo estamos nosotros desarrollando el proceso económico productivo, y por eso sembramos nosotros en esta clase del día de hoy ese interés en ustedes, estudiantes universitarios, para comenzar a pensar esos temas de una manera distinta. De esta manera finalizamos el momento 2.
e iniciamos con el tercer y último momento de esta clase, donde vamos a hablar acerca de los retos y desafíos para superar la economía rentista. Como hemos venido viendo en el transcurso de los dos primeros momentos de la clase, hemos ido haciendo un análisis estructural de la situación económica, productiva, social y cultural de nuestro país en función del desarrollo de la renta petrolera y de la cultura que se deriva en función de la renta petrolera. A partir de allí podemos tener nosotros una visión mucho más clara de cómo es el proceso económico productivo y cómo nos comportamos nosotros como sociedad. Y tenemos que avanzar de manera estructural, de manera definitiva, hacia una cultura que trascienda la cultura de la renta. Una cultura que vaya dejando atrás de alguna manera la cultura de la renta y transformándose de manera estructural, de manera paulatina, en una cultura que dé respuesta a las necesidades sociales, a las necesidades económicas y a las necesidades culturales del individuo. Es decir, poner la cultura al servicio del hombre, que es la visión nuestra de desarrollo, contraria a la visión de desarrollo capitalista que pone al hombre al servicio de la economía. Nosotros ponemos la economía al servicio del hombre y de esa manera debe ser. Por eso debemos comenzar a pensarnos de una manera mucho más estructural, dejando atrás la economía de puertos, dejando atrás la economía rentista y yendo a las catacumbas del desarrollo social de nuestra sociedad, que es el desarrollo económico y productivo desde el proceso de producción real. Existe toda una propuesta de desarrollo interesantísima que vamos a tratar nosotros con ustedes, desarrollándola con ustedes, queridos estudiantes, durante el transcurso de todas estas clases, que tiene que ver con la agenda económica bolivariana, que es la manera en la cual nosotros vamos a ir generando un proceso de diversificación de la economía. No hay nada más terrorífico, no hay nada más nefasto para un país y para el desarrollo económico de un país que depender de un solo producto para el desarrollo de la economía de ese país, porque estás destinado a depender única y exclusivamente del desarrollo económico que tenga ese producto en el mundo, y eso va a generar cambios estructurales en el desarrollo económico, social y productivo del país. Es por eso que nosotros tenemos que comenzar a vernos, comenzar a pensarnos, comenzar a actuar desde el desarrollo económico productivo para sustentar todas las necesidades básicas de nuestro pueblo. Nuestra cultura ahorita única y exclusivamente se basa en la venta de petróleo afuera, y con esos recursos que ingresan a nuestro país, entonces cubrimos la demanda. ¿En términos de qué? En términos de educación, en términos de salud, en términos sociales, en términos culturales. Entonces tenemos un proceso de dominación y de penetración ideológica a través de esos distintos mecanismos de los oligopolios de la comunicación internacional para dominarnos de una manera mucho más estructural. Y nosotros tenemos que comenzar entonces a generar propuestas en términos de desarrollo turístico. Venezuela es uno de los países más hermosos, por no decir el más hermoso del mundo, que tiene una biodiversidad impresionante. Tenemos de todo en nuestro país para desarrollar una propuesta de turismo que sea pilar fundamental de la economía productiva de nuestro país, que trascienda el tema de los bienes, que trascienda el tema de los servicios para convertirse en una economía productiva. El desarrollo agrícola, nosotros tenemos que hacernos sustentables en el tema agrícola de todo lo que nosotros, de todo el proceso de alimentación que nosotros necesitemos, debemos nosotros sembrarlas en nuestro país, debemos nosotros desarrollar economías que vayan aplicadas de manera estructural hacia esa realidad, hacia esa otra Venezuela que estamos empujando, pero hay toda una cultura, voy a citar a Gramsci un poco, y el comandante Chávez lo citaba muchísimo a Gramsci cuando dice que hay toda una cultura que quiere nacer y no termina de nacer, y una que tiene que morir y no termina de morir. Y estamos nosotros entonces en ese proceso, en esa batalla estructural por seguir generando realidades de desarrollo cultural, de desarrollo social, de desarrollo económico, pero hay todo un aparataje sumamente complejo que
no hace imposible, pero sí hace muy difícil los cambios estructurales porque tienen que ver con cambios culturales fundamentalmente. Cómo nosotros cambiamos una cultura de la renta por una cultura mucho más productiva que vaya afincando y afianzando toda una red de desarrollo. Miren, yo les decía que nosotros vamos a hablar de los que durante el transcurso de estas clases acerca de los 15 motores de desarrollo de la agenda económica bolivariana, que lo vamos a ver dentro de 2 clases más, vamos a estar tocando ese tema. Yo los invito a ustedes a que vayan repasando, vayan estudiando cuáles son los motores de desarrollo de la agenda económica bolivariana para nosotros comenzar entonces a diversificar nuestra economía. Y ese proceso de diversificación de la economía va a hacer que nosotros tengamos una economía muchísimo más sólida, que dependa menos del puerto, que dependa menos de la exportación y que nosotros podamos ir convirtiéndonos, como lo decíamos en estos días. El desarrollo de convertirnos en una Venezuela potencia tiene que ver con el desarrollo de nuestras potencialidades. No es convertirnos en una potencia para subyugar al otro, para dominar al otro. Venezuela tiene una cultura de paz importantísima. Venezuela es el único país que ha salido de sus fronteras a liberar a otros países, no a subyugar, no a dominar, no a someter. Y por eso es que nuestra economía debe ir enfocada hacia esa realidad estructural que tiene que ver con un proceso de cambios y transformaciones en materia económica, en materia social, en materia estructural, que nos ayuden a ir avanzando de una manera mucho más fuerte, mucho más sentida, mucho más real en lo que es el proceso de cambios estructurales en nuestro país. Y de esta manera podemos decir el día de hoy que damos por culminado el momento número 3 de la clase de hoy. Es por esto, queridos estudiantes, que es sumamente importante su incorporación en esta realidad, en estos conocimientos estructurales de nuestra situación económica productiva de Venezuela. Porque son ustedes que se incorporan en este momento a todo el proceso de formación, a todo el proceso de cambios estructurales, desde la formación de cada uno de ustedes como profesionales que tienen que ir desarrollando una visión crítica al respecto de la situación económica productiva de nuestro país. Porque ustedes, psicólogos en formación, arquitectos en formación, médicos comunitarios integrales en formación, gestores sociales en formación, educadores en formación, tienen que ir entendiendo, tienen que ir analizando una lógica de vida, una lógica distinta en el proceso de formación estructural de nuestra patria, porque nuestra patria debe ser pensada desde dentro. Nuestra patria, como decía el comandante Chávez, que fue a las catacumbas del pueblo, nosotros tenemos que ir a las catacumbas de nuestra patria, al centro, al corazón de nuestra patria, para ir irradiando una economía productiva distinta, una economía que tienda a abrir los lazos estructurales hacia los cambios y transformaciones sociales que necesita y que merece nuestra patria, que hemos venido desarrollándolos. Por eso yo les decía, analizar la agenda económica bolivariana para ustedes, queridos estudiantes, es fundamental, para que ustedes puedan ir desde ahora generando proyectos productivos, más allá del desarrollo de los bienes y servicios, proyectos productivos en las distintas áreas estructurales en las cuales ustedes se están formando. Porque son ustedes, queridos estudiantes universitarios, de las distintas casas de estudio, que tienen la visión más clara y que deben tener la tarea más concreta de transformar las bases económicas y productivas de nuestro país. Insisto, hacia una economía mucho más humana, hacia una economía mucho más hermosa, hacia una economía que ponga al ser humano en principio de los cambios y transformaciones sociales. Y de esta manera hemos desarrollado nosotros nuestra teleclase del día de hoy, con el núcleo generador de formación Venezuela Potencia Productiva. En Universidad en Casa, con la unidad curricular Venezuela Potencia, desde el abordaje del proceso de enseñanza sobre las ventajas del territorio venezolano, su valoración geoeconómica. Es buen momento para que hagamos una revisión que nos permita identificar los contenidos aprendidos durante la clase del día de hoy. El primer elemento, caracterizamos la economía de puertos en Venezuela y su importancia. Como segundo elemento, comprendimos a profundidad la economía petrolera y su repercusión en la cultura de la renta. Y definimos, por último, los retos y desafíos para superar la cultura de la renta.
en nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores en su universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.